Hace unas semanas, distribuidor automotriz Fortune presentó este auto, que no solo tiene un diseño atractivo, sino que tiene lo que para mí es el futuro de la electromovilidad. Sí, tiene un motor de combustión, también tiene motores eléctricos, pero no es un híbrido como los que te imaginas, es algo totalmente diferente. Este es el Changan CS55 REV y es el auto que estaremos probando hoy aquí en Octanos. Changan es uno de los fabricantes más importantes de China, con más de 160 años de historia. Sí, fue fundada en 1862 para hacer suministros militares hasta que comenzó a fabricar vehículos en 1959. Hoy en día es un gigante con presencia global. En los últimos años se ha consolidado como uno de los líderes en la electrificación dentro del mercado chino, combinando diseño, innovación y una apuesta por la movilidad sostenible. El CS55 debutó en el 2017 como un SUV compacto pensado para la ciudad y rápidamente se convirtió en uno de los modelos más exitosos de la marca. A lo largo de sus distintas generaciones, ha evolucionado en diseño, tecnología y motorización, incluyendo versiones turbos, eléctricas y ahora híbridas enchufables. Esta generación es la culminación de esa evolución que ha tenido este modelo a lo largo de los años y lo hace trayendo una nueva tecnología que se llama REV. En principio es un híbrido, pero funciona un poco diferente. Lo importante es que este auto, con la batería llena y con el tanque de combustible cargado, te puede dar una autonomía de casi 1200 kilómetros y eso es mucho. Pero antes de entrar en la parte técnica de cómo funciona, vamos a hablar del diseño, porque lo primero que van a notar es que el CS55 REV trae un nuevo emblema en la parte delantera. Y no es que Changan cambió completamente el logo de la flecha hacia abajo, que misteriosamente se parece bastante al de Acura, sino que este emblema es el de una marca llamada NEVO, que es una división dentro de Changan que se dedica al diseño y desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos de rango extendido. Es una división, digamos que de alta tecnología dentro de Changan y sus modelos traen este emblema que parece un 101. Según ellos, eso representa el salto tecnológico de 0 a 1 y también cómo se aproxima el 0 al infinito. Y en fin, ustedes saben cómo son los diseñadores cuando se inventan estos conceptos, pero es una nueva identidad para la marca y eso nos lleva al diseño del frente. Como tenemos un motor de 1.5 litros que realmente no necesita tanta refrigeración, vamos a ver que el frente está bastante cerrado. Apenas tenemos entrada de aire para la refrigeración en la parte de abajo. Un diseño muy limpio, las lámparas alargadas. Aquí vamos a tener iluminación completamente LED con barras DRL que hacen juego con la misma iluminación y que también viajan hacia la parte baja de la defensa. Es un auto que de frente se ve muy imponente a pesar de que apuesta por un diseño muy limpio. Y como no tienes elementos al frente como una gran parrilla o el emblema montado en la parte frontal, es difícil esconder ciertos elementos del auto como lo es la cámara del sistema de cámaras 540. Y por eso tenemos este pequeño botón montado aquí en el medio de la defensa porque esa es la cámara. Y acá abajo tenemos lo que son los sensores para el sistema de radar que acompañan todas las asistencias de ayuda al conductor o los sistemas ADAS. De costado tenemos una silueta muy tradicional de SUV. Esta es la versión Premium, la más equipada y viene con rines de 19 pulgadas con neumáticos 225/55R19. La versión Luxury, que viene antes de esta, viene con rines de 18 pulgadas, pero de hecho no parecía que fueran rines tan grandes. Retrovisores con cámara y luces direccionales. También tienen la alerta para el monitor de punto ciego. Y vamos a encontrar en todo el auto varios elementos cromados como esta moldura aquí justo antes de la puerta, el marco de las ventanas y de hecho incluso en el borde abajo de la defensa delantera también tenía elementos cromados. En la parte trasera, lámparas bastante amplias. Esto se está poniendo de moda ahora, lámparas con la carcasa oscura, algo que veamos mucho en los 90 en los carros tuning. Bueno, ahora está de serie en los vehículos modernos. Y en la parte trasera vamos a encontrar muchos elementos que hemos visto desde los primeros modelos de Changan, como este alerón que buscan que sea muy deportivo, cortes angulares, estos detalles aquí en la parte central y la doble luz vertical para lo que es la tercera luz de freno. La parte de abajo vamos a tener la halógena trasera y esta pieza viene en negro brillante. No sé si es un elemento que me gusta porque visualmente se ve muy bien, pero también creo que es una de las partes más expuestas del auto que puede tener raspones y obviamente si es en negro brillante se va a notar mucho más. Seguramente también van a ver que trae este emblema Q05 y se preguntarán por qué si este es el CS55. Bueno, les voy a explicar. Recuerden que les mencioné que el emblema es de la subdivisión de Changan NEVO. Bueno, en China este auto se comercializa como el NEVO PHEV Q05 y para los modelos que lleguen a Panamá van a mantener el emblema del nombre de este modelo en otros mercados.
El Chang'an CC55 REV Premium mide 4.53 milímetros de largo, 1.86 de ancho y 1.68 de alto, con una distancia entre ejes de 2.65 metros. La parte más importante de este auto está aquí, lo digo porque es el elemento tecnológico que a mí en lo personal más me ha gustado, especialmente cuando hablamos del rango de precio. El motor que tenemos aquí es un 1.5 litros de 4 cilindros que entrega 109 caballos y 143 Nm de torque. Y eso parece bastante poco cuando hablamos de un vehículo que pesa 2100 kilogramos. Pero es que su principal propósito no es mover el auto ni llevar potencia a las ruedas. Realmente lo que hace es funcionar principalmente como un generador eléctrico, alimentando una pequeña batería que a su vez alimenta los motores eléctricos de este auto para darle la potencia necesaria para desplazarse. Aquí el protagonista real es el motor eléctrico de 158 kilowatts, que equivalen a unos 211 caballos de fuerza, con un torque de 330 Nm. Combinados generan una potencia total de 321 caballos y 473 Nm de torque, lo que se traduce en una aceleración de 0 a 100 en apenas 7.3 segundos. Ahora, para alimentar los motores eléctricos necesitas una batería, aunque sea pequeña, que en este auto es de 18.4 kWh, y eso es mucho menos que lo que necesitarías si fuera un auto 100% eléctrico, donde tendrías un banco de batería enorme y mucho más pesado. Esta es una batería de litio ferrofosfato y según el ciclo de conducción chino, el NEDC, te está dando una autonomía de alrededor de 100 kilómetros. Y eso es mucho más de lo que una persona usaría en el día a día. Este auto también es enchufable, así que no solo necesitas el motor de combustión para cargarlo, puedes conectarlo a un cargador de nivel 2 cuando llegas a tu casa y utilizarlo exclusivamente como un auto eléctrico. Y en promedio una persona está rodando al día unos 60-70 kilómetros, así que prácticamente podrías usar el CS55 REV como un auto eléctrico, pero sin las preocupaciones de tener que estarlo recargando si conduces más de su autonomía y sin los inconvenientes que trae como el peso de las baterías. Y como este auto es un híbrido enchufable, por eso vamos a encontrar tapas de los dos lados. Una es la tapa de la gasolina, donde recargas normalmente en cualquier estación que prefieras, y del otro lado vamos a tener la del puerto de carga. Este es un puerto tipo 2 del que ya hay varias estaciones de carga en Panamá, así que no vas a tener problema de recargarlo. Cargar la batería de este auto toma aproximadamente 3 horas cuando utilizas un cargador de nivel 2, aunque también podrías recargarlo directamente en tu casa con un toma de 110 voltios. Aprovechando que estamos probando el nuevo Chang'an CC55 REV, quiero que me dejes un comentario sobre qué opinas de este carro, qué te gusta o qué no te gusta. Y también recuerda suscríbete al canal, dale like al video, eso nos ayuda a probar los nuevos autos que llegan no solo a Panamá, sino a toda Latinoamérica. Hablemos un poco de la experiencia de manejo de este auto. Pero a diferencia de otros vehículos donde lo hacemos manejando, aquí vamos a comenzar detenidos porque hay mucho que mencionar de cómo es toda la gestión de energía en este auto. Me gusta que tienes mucha información de lo que está pasando en el vehículo por medio de la computadora a bordo. Puedes ver cómo se administra la energía, el motor de combustión, los motores eléctricos y la batería. Pero si hay un detalle que me gusta en particular es que te deja saber cuánto estás consumiendo de una forma muy fácil. Y detenido, este auto consume entre 1 kilowatt o incluso menos. Y ese consumo viene del aire acondicionado, que tiene que mantener la temperatura de la cabina, y otros elementos auxiliares como el sistema de infoentretenimiento y consumos naturales del auto. Eso es muy bajo si lo comparamos con un motor de combustión, donde en ralenti, detenido, pero con el aire acondicionado encendido y demás, tú estás produciendo entre unos 20-25 caballos para un motor equivalente al que tenemos aquí. Eso significa que el resto de energía se está perdiendo. Y eso es combustible que estás quemando para prácticamente nada. Un motor de combustión en promedio tiene una eficiencia energética de entre un 25-30%, en algunos casos excepcionales un poco más, pero digamos que por ahí anda el promedio de la mayoría. El resto de la energía, el 70% adicional, se pierde. Esa es energía que contiene la gasolina y que se va, ya sea por pérdidas mecánicas naturales del motor, los elementos auxiliares como compresor del aire acondicionado, bombas de agua y demás, y principalmente calor. Seguramente se han dado cuenta que cuando caminas por el frente de un auto de combustión se siente muy caliente, abres la tapa y hay mucho calor. Eso es energía que se está disipando, que se pierde y es dinero que quemas y se va por medio de calor. En los vehículos eléctricos tienes una eficiencia de un 85%. Eso significa que son motores más eficientes que aprovechan mejor la energía. Y de ahí viene la justificación de por qué nacen los REEV, los eléctricos de rango extendido, que no solo los usa Chang'an, se han popularizado mucho en China.
y es que administran mejor la energía, porque sí, tienes un motor de combustión, pero este motor funciona como un generador. Imagínense una planta eléctrica. La planta eléctrica se mantiene en un rango de revoluciones constante y usualmente es el rango más óptimo para generar energía. Esa energía va a las baterías y los motores eléctricos lo aprovechan de forma más eficiente. Ahí radica la eficiencia de combustible de este vehículo y por eso consume menos que sus homólogos que solo son vehículos de combustión, no importa que sean naturalmente aspirados o turbocargados. Y es la magia del Changan CS55 REV. Pero vamos a ver qué tal es manejarlo. Estamos hablando de un auto que tiene muy buena potencia. La aceleración, gracias a los motores eléctricos, tienes ese torque instantáneo que a mí en lo personal me gusta mucho. Y vamos a ser sinceros, si quieres andar rápido, no hay nada mejor que un motor eléctrico, aunque no tengas el sonido de un motor de combustión. Y eso hace que la experiencia de manejo sea mucho mejor, porque a pesar de que es un vehículo grande, estamos hablando de que es un vehículo de unos 2100 kilogramos, se siente muy bien, se siente muy ágil, buena respuesta, buena aceleración. Ahora, esta tecnología te permite que el auto se adapte a tu estilo de vida, no tú al estilo de vida del auto. Porque en los vehículos eléctricos es cierto que tienes que cambiar ciertas cosas, como acostumbrarte a cargarlos, aunque tengan 500, 600 kilómetros actualmente, eventualmente vas a tener que programar un tiempo para recargarlo. Puedes hacerlo mientras duermes, pero esos son hábitos que cambias. Acá no. Acá como la batería se carga por medio del motor de combustión, no tienes que preocuparte si cargaste o no el auto. Pero obviamente si quieres un manejo más eficiente y quieres utilizarlo como un vehículo eléctrico, solo tienes que programarte a cargarlo todas las tardes, todas las noches, 3 horas, cargas los 100 kilómetros y eso debe ser suficiente para el día a día. Aquí vamos a tener varios modos de manejo que no son los tradicionales Eco, Comfort, Sport, sino que vienen más conectados con la gestión del sistema de la motorización. Primero vamos a tener el modo REEV, que es el modo eléctrico de rango extendido. El auto va a funcionar como si fuera eléctrico, pero si la carga de las baterías cae por debajo del 25%, se activa el motor de combustión para darles energía. De hecho, puedes regular hasta qué punto quieres que caiga la energía en las baterías por medio de un menú que tienes en la pantalla que comienza desde un 25%, o tú puedes poner que solo quieres que se descargue hasta el 50%, por ejemplo, dándote esa flexibilidad de gestionar cómo quieres utilizar la energía de tu auto. Luego tienes el modo HEV Comfort, donde el auto funciona más como un vehículo eléctrico tradicional, va a transicionar entre el modo eléctrico y va a activar el motor de combustión para darle algo de potencia adicional al tren motriz y también cargar las baterías. Después viene el modo EV Comfort, donde se porta exclusivamente como un vehículo eléctrico. Y por último vamos a tener el modo IEM, que es el modo de gestión inteligente, donde tú simplemente no te preocupas de nada. El auto va a tomar la decisión que sea más eficiente dependiendo de la cantidad de carga en la batería, la exigencia que le hagas al auto, dependiendo de cómo esté tu estilo de manejo. Si estás en montaña, si estás exigiendo un poco más, él va a hacer toda la administración de cuándo enciende o no el motor de combustión para darte la mejor experiencia de manejo y el mejor consumo. Pero en términos generales, no importa en qué modo lo pongas, es un auto que se siente muy bien, buen nivel de potencia. No vas a encontrar este nivel de potencia en un SUV de este tamaño por debajo de los $30,000 y mucho menos con el consumo que te ofrece este auto. Y eso nos lleva al manejo. Vamos a tener una suspensión tipo McPherson adelante, multilink en la parte trasera, está más orientada a ser cómoda, bastante suave, absorbe bien las imperfecciones del camino. No deja de ser un SUV, así que en ciertas curvas a velocidad sí vas a sentir ese balanceo de la carrocería, ese body roll. No es mucho, está bastante bien, yo creo que incluso algo mejor que el promedio de los autos SUVs de este tipo de tamaño. Es bastante cómodo, ahí ayuda bastante la cabina y tienes una dirección que la verdad está muy bien calibrada. Es una dirección asistida electrónicamente, pero que es muy progresiva. Bajas velocidades suave, a medida que subes la velocidad un poco más firme, pero no te das cuenta de la transición, se siente muy natural y siempre tienes esa retroalimentación del camino, siempre te sientes en control, sabes dónde están las ruedas y eso te da más confianza y más seguridad cuando estás manejando. Bueno, y porque Panamá es así, de repente es campo, pero no importa, vamos a hablar un poco de cómo es la experiencia en el interior del CS55 REV, porque si el auto se maneja bien, también necesitas que te sientas bien en la posición del conductor. Y si algo que Changan sabe hacer muy bien es el diseño del interior de sus autos, no solo por los acabados y estéticamente cómo se ven, sino porque también suelen tener mucho confort. Y el asiento
de este vehículo no es la excepción, no solo porque tienes ajustes eléctricos para los asientos delanteros, sino que también por el soporte que te dan. Tienes buen soporte en la parte baja, soporte lateral que te mantiene muy bien en la posición de manejo, pero también arriba son amplios, pero de alguna forma te sujetan de los hombros, así que te sientes seguro, te sientes bien en el asiento sin ser demasiado estrechos. El timón a buena distancia del conductor, puedes ajustarlo. Me gusta el tamaño y esto que han hecho de achatar la parte de arriba y de abajo, porque sí, definitivamente influye mucho en la visibilidad hacia el tablero de instrumentos, y este auto tiene tantas funciones, no solo asistencia del conductor, sino que también del tren motriz, que es muy agradable tener una vista limpia hacia esa parte. Y la ergonomía es muy buena porque, por ejemplo, el apoyabrazos tiene la altura ideal para poder apoyar el codo, el antebrazo y seguir sujetando el timón, lo que te ayuda mucho en recorridos largos a reducir la fatiga, que te canses menos cuando estás haciendo viajes por carretera. Incluso la radio está muy al alcance. Si bien no tiene muchos controles análogos, por ejemplo una perilla para el volumen y demás, sí tienes controles para el sistema de aire acondicionado, y esta generación mejoró mucho la interfaz, así que es un poco más sencilla de utilizar. Aún tiene una gran variedad de funciones en los menús que tienes que aprenderte. Si vas a estar utilizándolo frecuentemente, tienes que dedicarle algo de tiempo para saber encontrar las cosas, pero las funciones más elementales están en la pantalla del home, del inicio. Y por ejemplo, el Android Auto, el Apple CarPlay se conectan muy rápido, la pantalla es mucho más fluida que la de generaciones anteriores, y todo eso se va sumando a lo que es la experiencia de conducción. Algo donde siempre ha destacado Changan es en el diseño, y el interior no es la excepción. No solo porque es muy atractivo, sino que también por la buena combinación de materiales que utilizan y cómo logran acentuar aún más los elementos que utilizan para el tablero. En cuanto a diseño, esto sigue un poco la filosofía que vimos en el exterior. Muy sencillo, minimalista, muy limpio. La barra horizontal que viaja a lo largo del tablero, como les he dicho en otros modelos, esto te ayuda a la percepción de amplitud del auto. Y también tienen soluciones muy inteligentes. Por ejemplo, el timón es, yo diría que más rectangular, achatado arriba y abajo, no para darle un toque deportivo, que definitivamente se lo da, sino que es para que tengas mayor visibilidad del tablero de instrumentos. Esta es una pantalla de 10 pulgadas que te da toda la información de la computadora a bordo, el sistema de carga de la batería, consumo y todas las asistencias del conductor del paquete HADAS. Así que tienes una gran cantidad de información de la que necesitas estar pendiente. Y normalmente si tuvieras un timón redondo, llegaría un poco más arriba y te interrumpiría la visión. Eso significa que tendrías que hacer un tablero que estuviera más alto y haría que el interior se sintiera un poco más estrecho, más abultado en la parte delantera. Así que esta pequeña solución del timón hace que se vea mucho más limpio. En el centro vamos a tener una pantalla de 12.3 pulgadas, sistema de infoentretenimiento táctil con Android Auto, Apple CarPlay, totalmente inalámbrico. Hace ratito no probábamos un Changan y la nueva interfaz a mí me ha impresionado bastante porque es mucho más fluida, la conexión es muy rápida y es muy intuitiva de utilizar, no solo en el Android Auto, sino que también en la pantalla principal de Changan. Tienes menos botones a pesar de que tienes una gran cantidad de configuraciones para el vehículo. La tapicería tanto del timón, elementos del tablero como de los asientos es en ecocuero, pero un ecocuero de muy buena calidad que se siente muy bien al tacto, es mucho más fresco que el cuero animal. Y los asientos a mí me han impresionado porque son bastante amplios, vienen con este diseño tipo butaca, buen soporte lateral, buen soporte para los hombros y un detalle en aluminio pulido en el centro, como ese agujero donde pasarían los arneses en un auto de carreras, inspirado en eso porque realmente son completamente cerrados y lo que hace es darle un elemento un poco más deportivo a este auto. El ajuste es eléctrico para los dos asientos delanteros con memoria para el asiento del conductor. Para el sistema del aire acondicionado vamos a tenerlo colocado aquí en la parte delantera, en la parte central. Las salidas están, digamos que camufladas en esta barra horizontal que tenemos aquí y viene con el sistema de filtrado Forest Air de Changan, que es un sistema de filtrado N95 que lo que hace es que reduce la cantidad de partículas que entran del exterior. Esto principalmente porque recordemos que es un auto chino y en China las ciudades grandes tienen mucha contaminación y por eso para ellos es tan importante que la cabina del auto sea un espacio seguro. Ahora, eso no te exime de que en Panamá también va a darte una mejor calidad del aire en el interior del auto. Si sufren de alergias, esto les va a gustar mucho. En la parte de abajo vamos a tener todas las teclas de acceso rápido al sistema de aire acondicionado,
que también vamos a poder ver en la pantalla principal del auto. Pero me gusta que en lugar de tener que buscarlo acá arriba en la pantalla táctil, donde vas a tener una distracción adicional, puedes usar todas las funciones principales rápidamente acá abajo, como subir o bajar la velocidad del ventilador, ponerlo en automático o controlar la temperatura. Y un poco más abajo aquí vamos a tener una bandeja para poner objetos y otra para la carga inalámbrica del celular. Y en la consola central vamos a tener dos portavasos que me gusta que tienen esta tapa para cerrarlo si no lo estás utilizando y quieres que el auto se vea más ordenado. La palanca de cambio es muy estilizada. Esta perilla que nos da acceso a los modos de manejo, pero aquí no tenemos Eco y Sport como en otros autos, sino que vamos a tener modos de manejo para cómo funciona el sistema híbrido y cómo interactúas con él, ya sea que lo quieres en un modo inteligente, que hagas transiciones solo, o si lo quieres manejar en un modo full eléctrico. Freno de estacionamiento totalmente eléctrico y una guantera enorme donde tenemos el apoyabrazo. Y debajo de la consola central vamos a tener este enorme espacio de almacenamiento, una bandeja donde puedes guardar lo que quieras porque tiene muy buenas dimensiones. También vamos a tener aquí el toma de 12 voltios, un puerto USB tipo A y la ranura para una tarjeta SD para el almacenamiento del DVR. Para los que les gusta la tecnología, tiene un elemento muy particular en el sistema de cámaras. Aquí donde tenemos la perilla de los modos de manejo, vamos a tener dos especies de aletitas, dos aletas. Una para encender la cámara 360, donde vamos a tener varios modos, la visión 2D, la visión 3D muy clásica en los autos chinos, donde puedes girar el auto y ver las diferentes posiciones, lo ves desde arriba, puedes configurarla a tu gusto, pero también tienes una función de DVR. ¿Qué significa esto? Que si hay algún suceso cuando vas manejando alrededor del auto, digamos que alguien te golpea el auto y necesitas extraer una toma de video, tocas el botón que está a la derecha, eso activa la grabación del DVR que almacena los últimos segundos de todo lo que sucede en el entorno del auto y lo almacenas en una tarjeta de memoria. Y eso puede ser extremadamente útil, no para usarlo todo el tiempo, pero definitivamente si en algún punto tienes una situación donde necesitas captar el momento, el Chang'an te lo permite. En la segunda fila yo creo que se darán cuenta que lo que hay es mucho espacio. Y yo sé que a veces en videos es difícil percibir el tamaño de las cosas. Este es un auto que tiene aproximadamente las dimensiones de un Toyota RAV4. Y yo en una SUV de esta categoría nunca me había sentido con tanto espacio. El asiento del conductor está en mi posición de manejo. Yo mido 1,83 y yo no estoy sentado cómodo. Yo estoy tirado en la parte de atrás, muy lejos del asiento. Buen espacio para las rodillas. Los acabados acá atrás, igual que al frente, ecocuero. Texturas así en diferentes tonos. Esta es un tipo madera, metálico, atractivo. Y es una parte trasera que te sientes muy bien. Yo podría hacer un viaje largo en este auto. La autonomía es de 1200 kilómetros y yo podría ir sentado acá atrás 1200 kilómetros sin ningún tipo de problema. Y para hacerlo un poco más cómodo, tenemos apoyabrazo central con portavasos, 3 apoyacabezas, así que este es un auto de 5 pasajeros. Y yo creo que ya en este punto del video es bastante obvio, pero vamos a tener techo panorámico con sunroof, un sunroof de amplias proporciones porque abre prácticamente hasta la mitad del techo. Tenemos salidas de aire acondicionado en la parte central con 2 puertos USB tipo A. Yo creo que aquí no hay nada de que quejarse. Si me tengo que quejar de algo, diría que pudieron haber puesto un puerto USB tipo C, pero la parte trasera es tan amplia y tan cómoda que la verdad es que me cuesta encontrar uno similar en su categoría. El hecho de que tengas mucho espacio en los asientos traseros no significa que sacrifiques maletero, porque aquí vamos a tener hasta 475 litros de capacidad de almacenamiento. Elementos que me gustan, un cobertor para la carga. En el piso vamos a tener otros espacios de almacenamiento. Me gusta que no solo tienes el doble fondo aquí, sino que abajo tienes compartimientos para poner objetos que te pueden derramar. Por ejemplo, un limpiador para el auto, lo puedes guardar ahí y te evitas ese riesgo de que se caiga, se derrame en tu maletero. Y no solo tiene apertura eléctrica por botón en la parte trasera, sino que también puedes abrirlo con un botón desde el asiento del conductor. En cuanto a la seguridad, hay que recordar que este auto está disponible en 2 versiones. La Luxury, que es el modelo de entrada, y la Premium, que es la versión más equipada. Y estéticamente la diferencia es prácticamente solo los rines, pero en cuanto a seguridad sí cambian mucho. Primero vamos a ver los elementos en comunes. Todos tienen 6 bolsas de aire, frenos ABS con EBD, control de tracción, control de estabilidad y control de descenso de pendientes. Eso viene estándar junto con frenos de disco en las 4 ruedas. Ahora, donde cambia es en el paquete de asistencias al conductor, lo que se conoce popularmente como el sistema ADAS.
porque esto solo va a estar disponible para la versión más equipada, la Premium, que es la que estamos probando el día de hoy, que trae la alerta de colisión frontal y frenado automático de emergencia. Vamos a tener la alerta de punto ciego, la alerta de colisión trasera, que me gusta mucho. Cuando un vehículo te rebasa muy cerca o viene a velocidad, te hace una alerta de que hay un cierto riesgo aproximándose. Vamos a tener la alerta de tráfico cruzado cuando está saliendo en reversa de un estacionamiento. En fin, un paquete HADAS muy completo, que también gracias a esta combinación de sensores te da acceso al cruise control adaptativo, que en este vehículo funciona muy bien. Ese que ajustas por medio de la distancia respecto al vehículo de adelante, que incluso tiene función de stop and go. ¿Qué significa eso? Que cuando el vehículo que está circulando delante tuyo se detiene por completo, este vehículo también se va a detener, y una vez que el de adelante retome la marcha, él va a acelerar como si lo estuviera siguiendo, lo que aporta a un elemento de seguridad. Y también cuando estás mucho tiempo en el auto, estos sistemas te ayudan a cansarte un poco menos en el manejo. La diferencia de precio entre la versión Luxury y la Premium es de apenas unos $2,000. Si ustedes me preguntan a mí, cuando estás financiando un auto de $30,000, la letra te va a cambiar muy poco por esa cantidad de dinero. Yo me iría por la versión más equipada, porque $2,000 por tener sistema HADAS me parece un súper buen deal, y los elementos de seguridad siempre son prioritarios a la hora de comprar un auto, así que yo me iría por esa opción, fuera que también se le ven muy bien los rines 19. Changan sigue presentando nuevos vehículos, renovaciones de modelos, cada vez con más equipamiento tecnológico, y el CS55 REV no es la excepción. Ahora quiero que nos digan ustedes qué opinan de este modelo. ¿Les gusta el concepto de vehículo eléctrico de rango extendido? Déjenlo en los comentarios, y si tienen preguntas también vamos a tratar de responderlas todas, y nos vemos pronto en otra prueba aquí en Octanos.